Bueno, ya estamos en vivo en esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, las personas que se van uniendo. Gracias por estar aquí. En la tarde, a las 16 horas, estuvimos con el doctor Aníbal Pérez hablando sobre qué es lo que nos dice nuestra enfermedad. Así que quienes no pudieron estar en este espacio en vivo, pues les invitamos a que visiten nuestra página y van a encontrar muchísima información importante acerca del tema. Y en esta noche tenemos una invitada que es una de nuestras compañeras de la fundación, trabaja igual con nosotras y nos va a hablar de un tema que nos pareció súper importante porque hay veces que no sabemos cuándo hacer, qué hacer, cómo hacer. Mi Normita querida, buenas noches, bienvenida. Y el tema de hoy es el beneficio de las evaluaciones psicológicas. Ese es el nombre que le pusimos y nos vas a contar un poquito de qué se trata todo esto. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Tati. Buenas noches con todos. Gracias por compartir, permitirme compartir este espacio. Sí, esta noche vamos a hablar sobre la importancia de las evaluaciones. ¿Por qué realizarlas? Porque en este transcurso de mis años de experiencias me he encontrado con chicos ya de tercero de bachillerato que tienen, por ejemplo, problemas de inteligencia. Chicos que al ser evaluados a temprana edad se hubiesen evitado un montón de dificultades con sus padres en las instituciones educativas. Estos chicos son tildados de ociosos, de dejados, cuando no es así. El chico simplemente su capacidad intelectual no le da, no responde, y tiene tanta frustración porque ve que sus compañeros van a ir a la universidad y simplemente él no puede. Y los maestros, algunas instituciones educativas, les dejan pasar el año. Saben que el chico no aprende y sin embargo no piden una evaluación, no los remiten para que sean evaluados porque estos chicos, por ejemplo, depende de la discapacidad intelectual, pueden optar por ramas técnicas que les iría muy bien y no llegar a los 18 años y sentirse que no pueden ir a una universidad. Entonces les hemos hecho un gran daño a estos chicos teniéndoles en el sistema educativo regular cuando realmente no van a ir a la universidad. Ujú. Normita, o sea que si es que esto fuera detectado a tiempo, o sea, si es que esto se hace, ¿hasta qué edad o a qué edad sería bueno como que hacer una evaluación psicológica? ¿Es recomendable hacer a todos los niños o específicamente cuando existen problemas? ¿Cómo funciona esto? El, Generalmente se manda a los chicos cuando ya empiezan el sistema educativo, pero sí nos podemos dar cuenta desde que nacen los niños prácticamente que tienen un problema, por ejemplo, de inteligencia. Si los padres pueden observar a sus chicos, se pueden dar cuenta de algunas pautas que a continuación les vamos a dar, que los chicos ya traen problemas y no esperar que lleguen, por ejemplo, a primer grado, cuando Mm. realmente, entonces, y en tempranas edades se puede estimular la inteligencia. Mientras más ¿A temprano, partir de qué edad, mi Normita? ¿A partir de qué edad ya se pueden hacer evaluaciones? a continuación yo les voy a dar unas pautas para que los padres observen desde que nacen prácticamente. Entonces, el Mm. niño, por ejemplo, el niño desde que nace, el niño, por ejemplo, eh, no sostiene la cabeza después de los 4 meses. Aún la cabecita continúa moviéndose. El niño duerme mucho y en la posición que le dejan, allí se pasa el niño horas y horas y horas y no se mueve. El niño es muy perezoso para comer. Crece y aumenta de peso muy lentamente. Dificultad para sentarse luego de los 11 meses. El niño que hasta los 11 meses no se sienta, los padres ya deberían estar pensando en estimular la inteligencia del niño, porque algún problema trae allí. No pronuncia las palabras,
no pronuncia palabras hasta los 12 meses. Y si lo hace con dificultad. Problemas al caminar sin apoyo después de los 17 meses. Son niños que generalmente tienen combinado las dificultades del lenguaje con las dificultades de la motricidad. Y vemos a los niños por ejemplo, a los 5 años, 3 años les cuesta realizar trabajos de razonamiento lógico. Entonces, con estas pautas, los padres, desde que el niño nace, ya nos podemos dar cuenta. Algo está pasando con mi hijo. Mi hijo no reacciona a sonidos. Entonces, estos son indicativos que mientras más temprano empecemos a estimular la inteligencia del niño, va a haber una recuperación, el cerebro va a empezar a funcionar y las interconexiones nerviosas se van a ramificar mucho más, de tal forma que esto facilite la inteligencia del chico. Mi Normita, por ejemplo, pero entonces lo que sería bueno es que en estas tempranas edades es como que ir siempre preocupándose o informándose de qué es lo que deberían hacer. Si es que no están dentro de ese desarrollo que es el común para todos los niños, entonces ahí empezar a estimular, dices tú, la inteligencia, porque claro, entonces ahí no estaríamos hablando de una evaluación psicológica, sino de una observación al comportamiento del niño que tiene que ser adecuado. Imagino los pediatras te van a ir diciendo, Sí, igual sí. informándote y todo eso. Y si es que algo no sucede, entonces hacer un tipo de estimulación. ¿Esto lo hace un psicólogo? ¿Cómo funciona? ¿Quién hace este tipo de estimulación? ¿O yo lo tengo que aprender? ¿O cómo es? Bueno, tenemos los centros de estimulación infantil, ¿no es cierto? Ya, Ya. pero la inteligencia como tal podemos evaluar con test ya estandarizados desde los 3 años. Y sabemos qué tipo de inteligencia tiene, porque hay varios tipos de dificultad intelectual. Entonces tiene un retraso, tiene leve, tiene moderado, tiene grave, tiene medio. Entonces, desde los 3 años ya mediante la aplicación de reactivos psicológicos podemos saber en qué nivel está cada niño. Antes de eso, pues, solamente nos guiamos por pautas del desarrollo infantil. Pero a Ok. partir de los 3 años ya se puede evaluar. Ya, una vez que a los 3 años ya evalúas, ¿qué tipo o sea, cuáles serían como que los mensajes que te van indicando que ahí hay un trabajo? ¿Eso te dice el psicólogo? ¿O cómo, Ya, cómo funciona? ¿Cuáles son los parámetros que uno tiene indicadores. que mirar? Claro. Nosotros, por ejemplo, aplicamos un test universal, un reactivo que es Wechsler, es el reconocido internacionalmente, el que reconoce el Ministerio de Salud aquí en nuestro país, es uno de los más completos. Entonces vemos, por ejemplo, la construcción de cubos. Es el test más largo dentro de los de inteligencia realmente, el que evalúa a los niños muy pequeños. Entonces son varias pautas que tenemos ahí, por ejemplo, la construcción simbólica, lógica, el trabajo del niño en armar cubos, en hacer pareja, varias fichas, ¿sí? Nos van dando un indicador, un índice para cada uno de las escalas que tiene este test. Entonces, sí es importante evaluar, por ejemplo, después tenemos un test que va hasta los 7 años, otro test que va de los 7 a los 16 años y hay otro para adultos. Entonces, está estandarizado de acuerdo a las edades de los niños. Si los padres sospechan y ven que el niño ha tenido un crecimiento con estas pautas que les dimos, ha pasado por estas pautas, entonces yo no puedo esperar a los 6 años, donde la profesora me dice, vea, su hijo no aprende. A los 7 años, el niño con malas notas, y a ver, ¿qué sucede? ¿Por qué el niño no aprende? Entonces, generalmente, casi muy pocas personas, instituciones, los mandan a evaluar a los 5 o 6 años. Es bajo. Pero sí, por ejemplo, a los 8 o 10 años, donde el niño tiene
repetidas fallas, el niño no avanza en el proceso, tiene un aprendizaje muy lento, ahí recién se remite a realizar evaluaciones. O sea que sí es recomendable, independientemente de que te pide el colegio o lo que esté pasando, hacer una evaluación. El Porque tipo de así es. evaluación de inteligencia, tipo de evaluación psicopedagógica, ¿qué tipo de evaluación es recomendable hacerlo así como por salud mental o por prevención para los niños? Ajá. Una evaluación psicológica conlleva la inteligencia, conlleva emociones, porque generalmente hay muchos chicos que están bien en un proceso educativo, ¿no es cierto? Y de pronto el niño ya no está captando las clases, las explicaciones de la maestra como lo hacía antes. Entonces aquí ya entran las emociones. De pronto tenemos problemas dentro de familia, un estrés, el niño que está pasando por un estrés grave no va a poder captar las clases de la misma forma. Por lo tanto, va a tener problemas de aprendizaje. El niño no va a rendir como lo hacía antes. Entonces, vemos igual el nivel de madurez visomotora para ver si en caso la edad mental está igual a la edad cronológica, porque es posible que todos los conocimientos que los maestros están impartiendo, el cerebro no procese adecuadamente, por lo tanto, no infiere los conocimientos y tiene dificultades en el proceso. Entonces, una evaluación psicológica de entrada es inteligencia, Ok. la edad visomotora, las emociones, como les decía, influye en el proceso de aprendizaje. Se ha comprobado que un niño que está pasando por un estrés grave agudo se retrasa incluso su desarrollo el corporal, no solamente el intelectual. Entonces, evaluamos y vemos qué está pasando con este niño. A ver, ¿cuáles son las causas por qué el niño no aprende? Y llegamos a las causas y damos recomendaciones. ¿Qué hacer? Vemos en casos de inteligencia, como te decía, edad visomotora. De pronto tenemos 1, 2, 3 años de retraso en la madurez visomotora. Entonces eso hace que el niño tenga dificultades en el aprendizaje. Tenemos la evaluación específicas como es el trastorno del déficit de atención, que hoy en día tenemos un índice muy alto dentro de las instituciones educativas. Y los trastornos asociados a la lectura, a la escritura, al cálculo. Entonces, todos estos factores hacen que el niño no aprenda. Entonces, en una evaluación, previamente una historia clínica, determinamos qué test debemos aplicar. Normita, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo que yo lo he visto de cerca, por ejemplo, lo que tú dices de trastornos de pronto matemáticas o algo así. ¿Qué significa eso? ¿Eso es que no aprenden eso, que tienen algún bloqueo? ¿Cómo es? Sí, depende, por ejemplo, en las tempranas edades, las funciones básicas no se estructuraron adecuadamente y el niño tiene dificultades, por ejemplo, en los números, confunde el 3 con el 5, Ujú. confunde los números. Entonces, esto hace que el niño, por ejemplo, no ubique adecuadamente ni las letras ni los números. El rato de sumar, el niño pone las cifras en desorden de una forma que es imposible. Entonces sí tiene dificultades en el proceso matemático. Y yo les quería hablar un poquito acerca de la evaluación que se hace a los niños entre los 3 y los 5 y los 6 años prácticamente de las funciones básicas. Esto es, repitiendo, la base para el proceso educativo. Un niño que no ha desarrollado adecuadamente las funciones básicas, como su nombre lo dice, son la parte primordial para un proceso de lectoescritura. Entonces, esto se desarrolla generalmente en los centros infantiles. Hay algunos que poseen psicólogo, tienen psicólogo, se evalúa la entrada y a la salida del estudiante del inicial 2 para iniciar a la escuela. Y estas son las pruebas que les van a tomar a los chicos que ingresan a las instituciones educativas a primer año, por ejemplo.
Entonces, muchos chicos son rechazados porque los profesores, la persona que les toma la prueba, ya se dan cuenta que el niño va a tener problemas en la lectura y en la escritura. Entonces, ¿qué hacen? Escogen solo a los niños que tienen estructuradas estas funciones, ¿no es cierto? Entonces, sí me gustaría aquí compartir con los papitos cuáles son las escalas que los niños deben tener madurativo. Entonces, mientras con una adecuada estimulación sensorial se logra madurar estas áreas que permiten el desarrollo y una buena adquisición de lectura y escritura. Por ejemplo, las funciones básicas, se nos está corriendo. Se nos está corriendo. A ver. Tenemos aquí un problemita. Ahí ya estás compartiendo. Ya. Por ejemplo, las funciones básicas son las habilidades y destrezas y capacidades que el niño o niña debe lograr para tener un aprendizaje escolar exitoso y afianzar esos conocimientos. Por ejemplo, a un niño pequeño de 3 a 6 años le aplicamos la coordinación motora, y la coordinación motora nos habla de que el niño debe, en esta edad, a los 3 años los movimientos van a ser toscos. Conforme va pasando el tiempo, el niño va a lograr precisión. Un niño gana o tiene cambios desde que nace, tantos físicos, cognitivos y emocionales. Entonces, mientras más va pasando el tiempo, el niño va adquiriendo destrezas y habilidades. Al inicio, el niño, por ejemplo, traza en forma tosca una raya vertical, hace círculos toscos, imprecisos, y conforme va llegando a los 6 años, el niño tiene que hacer rasgos más finos, precisos, y hacer reproducciones de las figuras geométricas, por ejemplo, con mayor precisión conforme el niño va acercándose a los 6 años. El niño entre los 3 y los 6 años debe, en la coordinación motora, debe entrelazar, hacer nuditos con la piola, debe usar cierres. El niño puede enrollar objetos, hacer esto, enrollar la lana. El niño debe aprender a abotonar y desabotonar las prendas de vestir. El niño debe ensartar cuentas, recortar en línea recta, recortar en línea curva, el uso correcto de la tijera, coger correctamente el lápiz, pinza. Los niños cogen incorrectamente el lápiz y así se quedan con el defecto de coger el lápiz de forma adecuada. Lo tienen que hacer pinza, y esto sí depende de una buena motricidad fina. Copiar figuras geométricas, como es el cuadrado, el círculo, el triángulo, la cruz, el rombo. Entonces, conforme llega a los 6 años, el niño lo debe hacer muy bien esta reproducción. En el conocimiento corporal, el niño debe reconocer las partes de su cuerpo, tanto en sí, en otra persona, como en láminas. El conocimiento de los colores. El niño, por lo menos a los 6 años, debe conocer los colores básicos, primarios y secundarios. El reconocimiento de las figuras geométricas, como son el cuadrado, el círculo, el triángulo, rectángulo, óvalo, cruz y estrella.
En la percepción visual, los chicos hasta los 6 años deben agrupar según los colores, agrupar según el tamaño, agrupar objetos según la forma. La dominancia lateral es muy importante para evitar en los niños la confusión, por ejemplo, de las letras, la P, la Q, la B, la D, que generalmente acarrea las dislexias, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dominancia lateral es muy importante hacerlo en ojo, mano, oído y pie. La direccionalidad es importante para que el niño, por ejemplo, en matemáticas, sepa ubicar adecuadamente las cifras una debajo de la otra, sepa un orden. La direccionalidad del niño debe tener conocimiento, que es arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, sobre, al lado, entre, cerca, lejos, derecha e izquierda. Las nociones temporales. Nos referimos a que el niño desde 6 años ya debe saber ubicarse en la mañana, en la tarde y en la noche. Debe tener muy claro qué hace en la mañana, qué hace por la noche. ¿Sí? Tenemos también la pronunciación. Aquí sí encontramos bastantes dificultades en los jardines de infantes con los niños. Los niños no pronuncian adecuadamente. Y esto no depende del niño, sí depende del círculo familiar, de los cuidadores de los niños. No pronuncian los cuidadores en forma adecuada y el niño se queda con los defectos de pronunciación. Y el niño va a escribir como habla. Entonces, a los 6 años, 5 años, no le cogen al niño en la escuela si no trae un certificado de estar tomando terapia de lenguaje. Y esto sí depende del círculo familiar. Es responsabilidad de los padres una adecuada pronunciación. ¿A qué podría, Normita, a qué podría afectar esto, por ejemplo, aparte de lo que nos dices que no le van a recibir en escuela o que de pronto le mandan a hacer terapia de lenguaje, ¿podría afectar a nivel ya posterior de aprendizaje de algún tipo cuando los niños aprendieron a hablar pues así como se les habla a los de pequeñitos y cosas así, no se les habla claro? ¿Podría afectar posteriormente eso en el desarrollo de aprendizaje del niño? Después, ¿no? Aparte de lo que nos dice. Sí. Es que el lenguaje sí es el potenciador de las megacogniciones, porque mediante el lenguaje el niño expresa sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y si el niño no tiene una adecuada estimulación en el lenguaje, el niño no va a poder expresar sus pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, las metacogniciones se detienen y el proceso es muy lento y de ahí puede devenir los retrasos visomotores, por ejemplo, que posteriormente vamos a acarrear toda la vida los retrasos. No es que se iguala, ya habla y ya se iguala. No, hay retrasos que se quedan ahí permanentemente porque las interconexiones nerviosas no se establecieron en la edad que debe establecerse. Por ejemplo, un niño que no gatea es un niño que va a tener dificultades en el proceso de la lectoescritura. Es un niño que va a tener problemas incluso en educación física. El simple hecho para algunos padres de no dejarle gatear, por ejemplo. Entonces sí son hitos del desarrollo muy importantes que no se pueden saltar. Pero Algunos padres... hay niños que no gatean, o sea, hay niños que no gatearon nunca, o sea, porque no, sino que directo caminaron o algo así. ¿Qué pasa ahí?
tienen problemas en el proceso de la lectoescritura. Eso te decía, incluso se puede observar en el área de educación física que el niño es torpe motrizmente. Entonces tienen dificultades. Entonces esos son etapas que no se pueden saltar. Hay papitos que no les dejan gatear y de una del piso les pasan al andador y a caminar y a correr. Entonces no les estamos favoreciendo para nada, o para evitar que se ensucie el niño, no le dejamos que ande en el piso, que repte, que gatee. Y el problema del déficit de atención también viene de allí, que no, las interconexiones nerviosas no se establecieron, no se conectaron en las primeras etapas de la vida. Específicamente no se sabe el déficit de atención, qué áreas están afectadas. No se ha podido establecer todavía, pero hay relaciones. Por ejemplo, el niño con déficit de atención de 12 años es un niño que tiene la una pierna, cuando tú le haces reptar, el niño tiene la una pierna, arrastra, no trabaja. Entonces empezamos, por ejemplo, recomendando a los niños pequeños que les lleven al parque, les hagan gatear, les hagan reptar, imitación de animales, para estimular esas áreas del cerebro que no se interconectaron. O están allí, pero no realizan el trabajo que deben realizar. La interconexión nerviosa no se da en el área frontal, principalmente en los niños con déficit de atención. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta y respetar los procesos naturales de los chicos. Por ejemplo, un niño, en cuanto al lenguaje, que de pronto algunos papitos tienen hijos todavía pequeños y nos podemos dar cuenta que no estamos realizando el trabajo que deberían realizar de acuerdo a la edad. Balbucea el niño de 2 a 4 meses, podemos esperar que empiece a balbucear. Emitir ruidos hace de 4 a 6 meses. Las primeras palabras debe decirlo máximo hasta los 12 meses. A los 2 años el niño debe estar diciendo frases. De 2 a 3 años el lenguaje se incrementa significativamente, de tal forma que de los 3 a los 4 años el niño ya debe tener frases completas. Es capaz de cantar, hacer rimas y tiene un pronunciamiento claro. Hay niños que no reciben una estimulación adecuada dentro del hogar. Son niños que tienen un retraso en el lenguaje. Y consecuentemente el retraso viene en todas las áreas. No se limita solamente al lenguaje y dice, ya le recibe la terapia de lenguaje y se sanó y pasó. Sí, el niño habla, pero las consecuencias neurológicas que nos van quedando sí marcan luego en el proceso de la lectoescritura, en el rendimiento escolar. ¿Sí? Algo más les iba a comentar. Ya. Los prerequisitos matemáticos. Aquí el niño sí debe saber diferenciar entre el más, menos, diferenciar que es poco, que es mucho, que es grande, que es pequeño, que es largo, que es corto, alto, bajo. Ordena objetos en forma creciente y decreciente y cuenta hasta el 10. Cuando el niño va a ingresar a un primer año, el niño ya debe contar hasta el 10. Entonces, sí es importante que muchos papitos, yo creo que sí deberían evaluar a los niños pequeños y con un profesional adecuado que les recomiende qué áreas del niño aún falta estructurar. Porque hemos encontrado niños de 8 o 10 años que todavía están con un retraso en ciertas áreas, no se los estimuló adecuadamente. Entonces, en estas etapas tempranas podemos estimular y hacer que esas funciones vayan de acuerdo a la edad mental a la edad cronológica y no presenten dificultades de los niños. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, está clarísimo.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de razonamiento lógico. Por ejemplo, aquí el niño tendría que encerrar con un círculo todas aquellas cosas, objetos que utilizamos en una frutera. Entonces, el niño que no tiene que tiene dificultades en la madurez, en la inteligencia, no va a poder reconocer adecuadamente que sí y que no. Entonces va a encerrar cosas que no son. Entonces son ejercicios así pequeños, sencillos, adaptados a la edad de cada niño. Entonces, aquí si yo les invito a los papitos a realizar una evaluación, no está por demás, ¿no es cierto? No nos lleva más que una media hora en evaluar a los niños pequeños y así evitamos que tenga dificultades en lo posterior, porque los padres cuando enviamos a un niño a la escuela, queremos que pase el año, que aprenda. Y más que aprenda, que pase el año. Sin ver que el daño que les podemos estar causando a los niños al exigir solo el pase de año. No me interesa nada, más que la profesora me entrega el pase de año y listo. Y ya veremos después qué sucede. ¿Sí? Normita, ¿qué edad es bueno? Este test que nos presentas aquí sería de 3 a 6 años, que es de lo que estamos hablando ahorita. Inicial, claro, empezamos a evaluar a los 3, de los 3 a los 6 años. Y vemos qué dificultades el niño tiene en este momento. ¿Qué áreas falta estructurar para que el padre pueda trabajar con guía de un profesional en su casa las distintas áreas que el niño aún no ha estructurado y que tiene dificultades, ¿no es cierto? Entonces sí, desde los 3 años ya podemos trabajar con los niños. Sí, pero específicamente este razonamiento lógico que nos propones, es decir, porque si es que le pongo a un niño de 3 años, posiblemente se va a tardar un poco más que un niño de 6. Entonces, Claro, por eso te decía, este test específico, como para qué edad está y qué es lo que podríamos ver aquí. Ya, es que tenemos material de acuerdo a la edad. No es lo mismo aplicar a un niño de 6 que a uno de 3, pues. Entonces tenemos material adecuado para el niño de 3 como para el niño de 6. Entonces son cosas que el niño ya puede hacer. ¿Sí? Ok. Las evaluaciones, también, por ejemplo, en los adolescentes, ¿qué sucede en los adolescentes? Bueno, a la adolescencia generalmente ya los problemas de aprendizaje en la mayoría han sido ya evaluados, ya saben por qué no aprende, qué sucede con el chico. En los adolescentes, las evaluaciones frecuentes son por sus emociones. Tenemos la depresión, tenemos ansiedad, que ya son evaluaciones específicas. Un chico se pone ansioso de acuerdo a las exigencias del medio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ese tipo de evaluaciones. Y en los adultos, evaluamos personalidad. Las evaluaciones de personalidad ahora exige el Ministerio de Educación, las exige el Consejo de la Judicatura. También para portar armas, debemos realizar una evaluación de personalidad generalmente en los adultos. También para las empresas, para que de pronto entren a trabajar, también hay evaluaciones. ¿Qué tipo de evaluaciones son esas, Normita? La ubicación del puesto. Esto lo realiza el psicólogo industrial. Específicamente es el profesional que hace la ubicación del puesto, el perfil de personalidad, el perfil del puesto de acuerdo a lo que cada empresa necesita. Ya, entonces ahí ven si en caso es apto para el puesto que están buscando, el perfil que busca cada empresa. Ok. ¿Cómo estamos de tiempito? Sí, perfectamente. Listo, mi Normita. Bueno, entonces de lo que yo te voy entendiendo es, a partir de
los niños se les puede hacer evaluaciones desde que nacen. Desde que nacen lo que vamos a ir haciendo es la observación. Observar que todos sus comportamientos o que todo su desarrollo psicomotriz, de todo su desarrollo, vaya acorde a la edad. A partir de los 3 años ya se puede empezar con este tipo de test, como el que nos acabas de presentar, con dibujitos, con cosas así, para medir, para evaluar lo que es el tipo de inteligencia que el niño maneja o que el niño tiene, o que el niño predomina, me imagino. Entonces, luego de esto ya viene en la edad escolar, en donde ya se pueden evaluar, bueno, el nivel de aprendizaje, o sea, cómo aprende el niño. Luego, en la etapa de la adolescencia, ya vienen los cambios de carácter, el tipo emocional, empezamos a evaluar qué tipo de carácter tiene o por qué está presentando cierto tipo de, qué sé yo, de tristeza, ansiedad, de depresión, etcétera, algún cambio emocional que puede estar generando el adolescente. Luego en el adulto, lo más común es realizar las evaluaciones a nivel de personalidad, qué tipo de personalidad, qué rasgos de personalidad tiene, con la finalidad inclusive, pues va a ser diversa, va a ser para un trabajo, va a ser para, qué sé yo, por el Consejo de la Judicatura por un tema jurídico, va a ser por un tema de portar armas, va a ser por cualquier situación que se requiera, pues ya se hace un test de personalidad normalmente en los adultos. Y de lo que te entendía, finalmente me imagino ya los adultos mayores, Normita, ¿qué es lo que se maneja a ese nivel? ¿Qué es lo que se hace? En los adultos mayores generalmente se les aplica test de realidad para saber de adaptabilidad. Si el adulto mayor está adaptado al medio en el cual se encuentra, si en caso está dentro tiene nociones de tiempo, de día, de la realidad. A ver si el adulto mayor no está, ha perdido ya el contacto con la realidad diaria que vive. Entonces sí A qué evaluamos edad, ahí para ver Normita, si es el recomendable, por ejemplo, empezar con estos test o con estas evaluaciones eh, para diagnosticar lo que son la demencia senil, el Alzheimer y todo eso? ¿A qué edad es recomendable como para ser preventivo, diría yo? es que el Alzheimer se presenta inicia 20 años antes y los síntomas ya lo vemos cuando ya la enfermedad ha evolucionado. No podemos prevenir antes, pero sí, cada adulto tiene una madurez diferente. Hay personas que a los 50, 60 años ya tienen una vejez prematura. Entonces sí depende individualmente de cada ser humano. Depende del deterioro cognitivo que cada uno tenga. O sea, no podemos decir a los 60 años ya está con deterioro cognitivo significativo. Puede ser que llegue a los 80 muy lúcido. Mm. O sea, no hay una edad específica. Puede ser que a los 60... Entonces, ¿qué Ajá. signos o qué es lo que tendríamos que observar para mirar que de pronto hay un deterioro cognitivo Por en ejemplo, una persona que ya es adulta? la desorientación, la pérdida de la noción del tiempo, del espacio. Una persona se desorienta con facilidad. Entonces son indicativos que ya los esquemas cognitivos ya no están dentro de los parámetros normales, ¿no? Sino que ya hay alguna alteración cognitiva, sale y se desorienta, no sabe en qué día está, no sabe cuál es su realidad, ¿no es cierto? Son parámetros generales que ya podemos darnos cuenta que el adulto mayor ya sus capacidades cognitivas ya no están funcionando dentro de los parámetros esperados. Ok. Entonces ahí ya es importantísimo porque ya es una alarma roja y pues ya hay un síntoma, ya se ha presentado un síntoma. Entonces ahí es Claro, directo ir al neurólogo, ¿no? el neurólogo es quien hace el descarte y la evaluación, ¿no es cierto? Pero eso digo, por ejemplo, el Alzheimer se presenta 20 años antes.
Entonces, los primeros síntomas empiezan ya cuando la enfermedad está instalada. Un poco prevenir sí es un poco incierto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en las personas que ya estamos un poquito grandes, debemos mantener la agilidad mental, realizar crucigramas, ejercicios, la lectura mismo, realizar ejercicios de agilidad mental para permanecer un poco activos mentalmente y no como cuando ya estamos generalmente en nuestra sociedad de los adultos mayores, ya se encargan de oficios básicos, ya no, por ejemplo, la lectura, si es que no le gustó desde joven, tampoco es que va a ser ya cuando grande. Pero ahí está la responsabilidad de los familiares, por ejemplo, realizar ejercicios de agilidad mental, juegos de mesa, los mismos crucigramas, los rompecabezas, por ejemplo, nos ayudan a mantener una agilidad mental. El mismo naipe le ayuda a tener agilidad mental. Entonces, sí es importante que el adulto mayor esté activo lo más que se pueda para evitar el deterioro cognitivo prematuro, rápido. Listo, mi Normita querida. Bueno, ha sido muy importante toda el conocimiento que nos has pasado, pues a mí me queda bastante claro y yo creo que es un buen mensaje para las personas que nos van a escuchar, es decir, que se puede prevenir. Ya, se Sí, puede prevenir, se puede empezar desde muy pequeñitos, es decir, no necesariamente tiene que haber un problema para de pronto hacer una evaluación psicológica. Es decir, esto es un tema de salud mental. En los niños o en las personas normalmente nos hacemos un chequeo, nos hacemos qué sé yo, los exámenes anuales o los niños les llevan al pediatra para ver que todo esté bien. Pues la salud mental también es importante y es algo que lo va a tener, que va a servir para que los niños tengan una mejor calidad de vida, para que el tipo de inteligencia que maneja, para que su forma de desarrollo pueda ser incluso explotada y no desperdiciada. Porque si es que podemos ver cuáles son las fortalezas que tiene mi hijo, las fortalezas que está manejando, el tipo de inteligencia que maneja, pues yo creo que va a ser mucho más fácil direccionarles para que puedan encontrar el camino y desarrollar sus talentos, desarrollar su inteligencia. Así que mi Normita, yo creo que sí es un mensaje para los padres el que se permitan que no esperen a que haya un problema o que les manden del colegio, sino que lo hagan esto como parte de un proceso inclusive de conocimiento para su hijo, ya y de poder desarrollar sus potencialidades. Mi querida Normita, para despedirnos, ¿qué mensaje nos darías? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, que se tome muy en serio la salud mental de los niños, porque como tú dijiste, es así como el médico, cuando están los niños pequeños, les llevamos mensualmente, mientras más chiquitos están, a ver al pediatra y saber que todo está bien, que el niño está creciendo bien, que el niño está saludable. Asimismo, la parte psicológica sí se debería tomar en cuenta. Y, por ejemplo, a los 3 años ya podemos evaluar, medir inteligencia y las funciones básicas, que ya podemos darnos cuenta que algo está pasando. Incluso el déficit de atención, hay parámetros, indicadores de los niños desde muy pequeños y ya podemos trabajar para evitar que las consecuencias sean más graves. Por ejemplo, un niño que al dormir en el mismo vientre materno, el niño ya le vemos que es mucho más activo. ¿Y qué decimos las mamás? Va a ser futbolista. Cuando el niño ya viene hiperactivo, el niño al dormir se mueve igual mucho, ¿ya? O sea, más de lo normal que un niño que no presente el déficit de atención, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos ir trabajando con indicadores para ir ya canalizando la atención, ir estimulándolo para que el niño focalice su atención. Entonces, desde tempranas edades. Como dijo Tati, no esperemos a que ya nos manden de la escuela
a realizar la evaluación para hacerlo. E incluso muchos papitos, cuando les mandan a hacer la evaluación, no la hacen. Y el daño que hacemos a los niños es muy grande, porque es el niño mal visto, es el niño etiquetado, es el niño separado del grupo, es el niño que trae como consecuencias dificultades emocionales muy graves que afectan a su personalidad y es para toda la vida. Entonces, si podemos realizar una evaluación a temprana edad, podemos estimular y potenciar todas esas habilidades, todas esas fortalezas y las debilidades igual, trabajarlas para que ya no sean tan debilidades, sino se conviertan en fortalezas. Entonces, Sí, mi es decir, invitación. Ajá. sí, es decir, mi querida Normita, para cerrar sería el tema de que podamos nosotros, que no permitamos que de pronto una situación de aprendizaje o una situación, qué sé yo, psicomotriz, se convierta en un pretexto para que el niño luego tenga un proceso emocional difícil, porque podría ser víctima de bullying, podría ser víctima de todo esto. Entonces, que algo que pudo haber sido controlado a tiempo se convierte luego en un proceso emocional que ahí sí ya es un poco más complicado de trabajar, que ya requiere de más tiempo, de más esfuerzo y sobre todo la situación que vive el niño, pues recordar siempre que los niños siempre van a estar en una situación de aprendizaje y si es que están en este medio de que les causa dolor y todo eso, pues van a crecer con algunas secuelas importantes y creo que eso ninguno de los padres quiere. Mi querida Normita, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Decirles que Norma Mena se encarga de todo lo que son evaluaciones psicológicas en la Fundación Familia Integral, así que mi querida Normita, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Te mandamos un abrazo grande y pues nos veremos pronto y así sea. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Tati. Nos veremos pronto. Un gusto. Chao, chao, mi Normita, Chao. gracias.